Muy buenas tardes para todas las personas que están visualizando esta grabación. Mi nombre es Franklin Jesús Capellán Encarnación. Soy estudiante de Psicología Educativa y junto a mis compañeros, como futuros psicólogos egresados de la Universidad Abierta para Adultos UAPA, les vamos a estar explicando y hablándoles sobre el desarrollo cognitivo y el lenguaje. Aquí le vamos a explicar qué es un proceso cognitivo, qué comprende dicho proceso cognitivo. También vamos a ver los procesos cognitivos complejos, como es el lenguaje, dónde están localizados los procesos cognitivos en el cerebro y las teorías que explican dicho desarrollo en la persona humana. Iniciando, ¿qué son los procesos cognitivos? Los procesos cognitivos son los que permiten el conocimiento y la interacción con lo que nos rodea en el diario vivir. Estos procesos comprenden la memoria, el lenguaje, la percepción, el pensamiento y la atención. Después de tener claro lo que es un proceso cognitivo, vamos a hablar un poco sobre lo que es el lenguaje. El lenguaje no es más que el resultado de una actividad nerviosa compleja que permite la comunicación interpersonal de estados psíquicos a través de la manifestación de signos multimodales que simbolizan estos estados. Este presenta varias formas y gran diversidad, pero para entender cómo se desarrollan dichas modalidades es necesario recordar varios principios básicos. Dentro de los principios básicos del lenguaje tenemos que, primero, el lenguaje es un fenómeno social, ¿verdad? Aquí el niño aprende el lenguaje o lenguas que escucha en su ambiente, donde se desarrolla el niño, donde crece el niño. El número 2 es que los niños aprenden el lenguaje sin instrucción directa, o sea, van adquiriendo conocimientos al escuchar a otras personas hablar. Y número 3, que todas las lenguas son símbolos con reglas socialmente establecidas para combinar los sonidos en palabras y así crear un significado por medio de ellas. Otro tema a tratar es el desarrollo cognitivo. El desarrollo cognitivo es el proceso mediante el cual el ser humano va adquiriendo conocimientos a través del aprendizaje y la experiencia de dicho en su diario vivir. El desarrollo cognitivo está relacionado con el conocimiento. Aquí el ser humano va adquiriendo, o sea, va aprendiendo a utilizar la memoria, el lenguaje y la percepción. También la planificación. Esto está vinculado a la capacidad natural que tiene el ser humano, o sea, que tenemos los seres humanos para adaptarnos e integrarnos en el ambiente. Bueno, hasta aquí mi parte. De aquí en adelante mis compañeras le van a seguir hablando sobre el tema, sobre el desarrollo cognitivo y el lenguaje. También van a ver lo que son sobre qué tratan las funciones cognitivas, las teorías de desarrollo cognitivo, como es la perspectiva piagetana y la perspectiva sociocultural de Vygotsky. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Lucía Abreu, matrícula 167728. Yo soy estudiante de Psicología Educativa y pertenezco al grupo número 2. Yo les voy a hablar de lo que es el desarrollo del cerebro en los procesos cognitivos. Como todos sabemos, el cerebro humano es dotado de capacidades superiores que nos diferencian de las demás especies. La funcionalidad de las áreas corticales en los procesos cognitivos, que son indispensables para el desarrollo del ser humano, es muy compleja. La memoria, pensamiento y lenguaje resultan ser actividades que se llevan a cabo en el corte cerebral. El desarrollo cognitivo tiene que ver con los cambios en el pensamiento. Durante el desarrollo, muchos cambios son solo cuestión de crecimiento y maduración. La maduración se refiere a los cambios que ocurren de manera natural y espontánea, los cuales en su mayoría están programados genéticamente.
En el cerebro existen varias áreas y cada una se relaciona con funciones específicas. El cerebelo coordina el equilibrio y los movimientos suaves, y esto implica destreza, o sea, los movimientos de un individuo. El hipocampo resulta fundamental para lograr recordar información nueva y experiencias recientes. El tálamo se relaciona con nuestra capacidad para aprender información nueva, en especial la del tipo verbal. La corteza cerebral es el área más grande del cerebro. Esta permite las mayores realizaciones humanas, como realizar problemas complejos y el lenguaje. La corteza es la última parte del cerebro en desarrollarse, por lo cual se considera que es más susceptible ante las influencias ambientales. La corteza es la responsable del 85% del peso del cerebro humano de un adulto y contiene el mayor número de neuronas. Existen tres aspectos del funcionamiento del cerebro que tienen implicaciones en el desarrollo cognitivo, que son mielinización, lateralización y plasticidad. Nuestro cerebro, además de regular todas las actividades, también es el responsable de los procesos mentales necesarios para manejarnos adecuadamente en el día a día. Estos procesos son las funciones cognitivas necesarias para la vida cotidiana, y estas son atención y concentración, que sirven para escuchar y estar atentos. Percepción y reconocimiento, esta sirve para reconocer personas y objetos. Orientación, para saber dónde estamos y hacia dónde vamos. Y memoria, para recordar y aprender algo. Y el lenguaje, para comunicarnos. También tenemos lo que es el cerebro en desarrollo mediante las neuronas. Las neuronas tienen la capacidad de comunicarse con precisión, rapidez y a larga distancia con otras células, ya sean nerviosas, musculares o glandulares. Los axones transmiten información a los músculos, las glándulas y otras neuronas. Desde que nacemos ya poseemos todas las neuronas que tendremos, es decir, entre 100.000 millones y 200.000 millones, y cada neurona tiene aproximadamente 2.500 sinapsis. En conclusión, el cerebro humano continúa desarrollándose después de la pubertad después de la infancia y la pubertad, y no está totalmente maduro hasta que superamos la edad de los 30 años y después de cumplir los 40 años de edad. Aún después de los 40 años de edad, sigue en desarrollo por los cambios que se dan en el ser humano. Jenny González, soy participante de la Universidad Abierta para Adultos, UAPA, Estudio Psicología Educativa. Nuestro tema a tratar es desarrollo cognitivo y lenguaje. Mi subtema es teoría del desarrollo de los procesos cognitivos según Piaget y Vygotsky. Piaget consideraba que la inteligencia se debe a un proceso de maduración biológica, social y ambiental. El desarrollo cognitivo se da a través de una serie de etapas diferentes y reconocibles. Las 4 etapas del desarrollo cognitivo propuestas por Piaget son sensoriomotora, del nacimiento a los 2 años. El conocimiento se adquiere a través de experiencias sensoriales. Preoperacional, de los 2 a los 7. El aprendizaje se da por medio del juego de imitación. El pensamiento es egocéntrico. Operaciones concretas, de 7 a 11 años. El pensamiento lógico aumenta, pero se limita por conceptos abstractos. Los niños son capaces de pensar, sentir y ser empáticos. Operaciones formales, de los 11 hasta la adultez. Aumenta el pensamiento lógico por conceptos racionales y por lo tanto habilidades deductivas. La teoría sociocultural de Vygotsky confirma que los individuos
aprenden a través de interacciones sociales y su cultura. Saludos, mi nombre es Vanessa Núñez de la Universidad UAPA, pertenezco a la carrera de Psicología General. El tema a tratar es la unidad 2 y les voy a explicar el desarrollo del lenguaje. ¿Qué es el lenguaje? Es la comunicación de información por medio de símbolos ordenados de acuerdo con reglas sistemáticas. ¿De qué forma los seres humanos están predispuestos a desarrollar el lenguaje? ¿Qué papel tiene la cultura y el aprendizaje? Las culturas crean palabras para los conceptos que son importantes para ellas. Los niños desarrollan el lenguaje conforme desarrollan otras habilidades cognitivas al intentar de manera activa dar sentido a lo que escuchan, al buscar patrones y al crear reglas. En este proceso, los sesgos y las reglas inherentes pueden limitar la búsqueda y guiar el reconocimiento de patrones. La recompensa y la corrección son importantes para ayudar al niño a aprender un uso correcto del lenguaje, aunque los procesos del pensamiento del niño son muy significativos. ¿Cuáles son los elementos del lenguaje? A los 5 años, la mayoría de los niños dominan casi todos los sonidos de su lengua materna. En términos de vocabulario, entendemos más palabras de las que usamos. A los 6 años, los niños entienden hasta 20.000 palabras y usan alrededor de 2.600. La comprensión de las palabras que expresan ideas abstractas y situaciones hipotéticas aparece más tarde, conforme se desarrollan las habilidades cognitivas. Es posible que, conforme los niños desarrollan una comprensión de la gramática, apliquen las reglas nuevas de manera demasiado amplia y digan, por ejemplo, rompido en vez de roto. La comprensión de la voz pasiva en la sintaxis se desarrolla después de la comprensión de la voz activa. Principios generales del desarrollo del lenguaje. El lenguaje es un fenómeno social. Los niños aprenden el lenguaje sin instrucción. Todas las lenguas son sistemas de símbolos con reglas socialmente establecidas para combinar los sonidos en palabras para crear significados por medio de ellas y para disponerlas en oraciones. Por ser el lenguaje tan complejo, los niños no pueden aprender todo el sistema en un solo intento. El lenguaje está ligado a la identidad personal y las capacidades lingüísticas se perfeccionan. ¿Cuáles son las habilidades más importantes para el surgimiento del alfabetismo? Vocabulario expresivo, las palabras que una persona puede expresar. Vocabulario receptivo, las palabras que una persona puede entender, ya sea de manera oral o escrita. Bilingüe, el que habla 2 idiomas y maneja adecuadamente las 2 culturas. Sobre regularización, acción de aplicar una regla de sintaxis o gramática en situaciones que no son apropiadas. Por ejemplo, la bicicleta estaba descomponida. Sintaxis, orden de las palabras en frases u oraciones. Pragmática, reglas que establecen cuándo y cómo utilizar el lenguaje para ser un comunicador eficaz en una cultura específica. Conciencia metalingüística, entendimiento del propio uso del lenguaje. Monolingüe, sujeto que solo habla un idioma. Lengua de herencia, idioma que hablan los miembros de la familia de una persona o el que se habla en su casa. Bilingüismo balanceado, añadir la capacidad de utilizar un segundo idioma sin perder la lengua de herencia. Alfabetismo emergente, las habilidades y el conocimiento que generalmente se desarrollan durante la etapa preescolar que sirven como base para el desarrollo de la lectura y escritura. La adquisición del lenguaje es un proceso de gran importancia en el desarrollo del ser humano, ya que de él depende el correcto funcionamiento de otras áreas, como la cognitiva, la social, la emocional y los procesos de autorregularización de la conducta, ya que es un medio por el cual pensamos y desarrollamos nuestra inteligencia y razonamiento. El lenguaje es una de las capacidades más extraordinarias de las que está dotado el ser humano, pero a pesar de la gran complejidad que entraña su aprendizaje, parece que estamos diseñados para comunicarnos a través de este complejo sistema, pues nuestra genética nos dota con los mecanismos neurobiológicos
necesarios para su desarrollo. No obstante, un correcto desarrollo no está garantizado, pues en él influyen diversos factores individuales, familiares, sociales y contextuales, que pueden condicionar la aparición y o el ritmo de desarrollo lingüístico. En este proceso es decisivo que los niños y niñas estén expuestos a los sonidos del habla desde su nacimiento, independientemente de que puedan o no comprender el significado o reproducir las palabras que oyen. Sin embargo, no solo se trata de exponer al niño al lenguaje, también es necesaria una adecuada estimulación mediante la interacción y el juego que le permita adquirir las destrezas visuales, auditivas, tácticas, motrices, cognitivas, sociales, etc., necesarias y precursoras del lenguaje. Los niños y niñas que son pobremente estimulados presentan mayores dificultades para adquirir el lenguaje. Hasta aquí llegó mi exposición. Muchas gracias por su atención.